Y sean bienvenidos todos al De Bit a Bit. Este primer Muy capítulo, de hecho bienvenidos, este es el episodio cero, porque los arreglos empiezan desde efectivamente. el cero, excepto para el profe Sosa. Pero los arreglos empiezan Efectivamente. desde el cero. Así que en este episodio cero, en este episodio piloto, vamos a estar hablando con una estrella. Yo creo que si tienen que elegir una estrella de la escuela de ingeniería de los profes, elegiríamos al profe Chay, ¿cierto, Diego? El profe Marcos, sí, sin duda. Sí, sin Una duda. eminencia. Yo creo en el chat también nos pueden decir a qué otra estrella podrían elegir, pero yo lo elegiría a él. Aquí estoy acompañado, en primera parte, con mi amigo, estoy orgulloso de decirle Compañero. amigo, el Diego Núñez. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. ¿Y tú, Bren, cómo te encuentras? No, yo estoy espectacular. Estoy un poquito emocionado también Yo igual. por el, Ansioso. por el tremendo invitado que tenemos acá. Y antes, agradecerle, profe, por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Así que, sin más preámbulos, profesor Marcos Chait, ¿cómo está? Muy bien, Brian. La verdad es que considero un privilegio que me hayan invitado al inicio de esta actividad, en el cual, bueno, tengo entendido que tengo que contar un poco de la historia de mi vida, ¿cierto? Y en este encuentro que se llama De Bit a Bit, Ujú. yo te mencioné, ¿cierto?, que de acuerdo a mi trayectoria, a lo que a mí me ha tocado ser testigo de la tecnología, debiéramos llamarlo de bit a terabyte, porque realmente cuando yo me inicié en estas cosas, todo era en pocos bits, todo era muy limitado, velocidades limitadas en comunicaciones. Entonces, eso es lo que ha ido evolucionando a través de los años de una manera en ese entonces cuando yo empecé que era inimaginable. Por ejemplo, yo estudié computación en la universidad cuando en las industrias no había computadores. Entonces era un mundo completamente distinto, completamente distinto. Por eso no sé por qué parte quieren nací hace, tengo 69 años, ya estoy muy próximo de retirarme de la universidad. Y nos dijo, Oh, ¿cuánto de carrera? ¿51 años más o menos? De carrera no 46. 46. O sea, Ya, 45 cumplido, digamos 45 y medio, voy a llegar hasta los casi 46 años. ya. Pero de todas formas es un terabyte de carrera. Muchos terabytes Claro, de carrera, es mucho. muchos, muchos. Bastante de carrera. Pero aquí y vamos Es a un ir, peta. vamos a ir en orden cronológico, que es un orden más lógico. ¿Ya? Vamos a ver porque, como usted nos comentó, cuando no había computadores o eran muy escasos también, queremos ver cómo pasó de esto hasta el día de hoy, en el que todos estamos en nuestro computador personal, transmitiendo en vivo, haciendo cosas que nosotros damos por sentado, pero que antes eran una maravilla, supongo. Que no se podían imaginar. antes ¿Usted era, se antes imaginó? era ciencia ficción. Sí. Yo empecé en esto claramente traído por la ciencia ficción. A mí me gustaba cuando niño. Yo cuando niño no era muy bueno para los deportes, entonces leía. Sí andaba en bicicleta y hacía cosas, pero leía bastante y leía ciencia ficción. Entonces, en la ciencia ficción se hablaba de los cerebros electrónicos. En un computador es lo que pasa a ser, cuando se materializó, pasa a ser el cerebro electrónico. Alguna vez lo definí como una prótesis mental. Esos Oh. conceptos son muy de ciencia ficción, se nota que leí bastante. Es como el de los cerebros positrónicos, ¿no? El de Isaac Asimov. ¿Leí esos libros? Sí. Bueno, es que de ahí viene, esos conceptos vienen de ahí. Yo leí, por ejemplo, las leyes de la robótica. Yo la debo haber leído a los 15 años probablemente. Y el Yo Robot, el libro Claro, de Asimov, ¿ya? Donde se claro. establece esas cosas. Sí, yo leí ese tipo de cosas. Me gustaba. Leía cosas, también leía cosas de Sherlock Holmes, por la parte de deducir, por la parte de códigos. Habían cosas muy entretenidas que salía de ahí. Entonces todo eso me fue formando de alguna manera, interesado por la tecnología. Y si quieres más chico todavía, yo tuve la suerte de que me regalaron un tren eléctrico a Ya. los 6 Oh. años, 8 años, una cosa así. Entonces desde ahí empecé a conocer la electricidad y lo que pues, se podía hacer con la electricidad. Entonces todo eso me fue formando, me fue haciendo un camino ligado a la tecnología. Hasta Y el día así de hoy. llegué a la ingeniería, claro. Claro, Sin todo. dejar de mencionar, por supuesto, que mi padre era ingeniero, pero eso es aparte. Él era ingeniero de minas, así que yo no anduve por esos ámbitos. Pero igual, ingeniero, yo creo que todos tenemos una especie de esa anécdota, Diego. ¿Tú te acordás alguna vez que cuando chico? Cuando chico, bueno,
muy bueno para desarmar en sí todos los juguetes, todos, y después, bueno, los rearmaba y unos que otros quedaban totalmente disfuncionales. Pero por ahí salía algún nuevo juguete. Pero ese siempre es un síntoma de ingeniero, Sí, armar y desarmar cosas. Ujú. claro. O interesarse o la curiosidad en general puede ser un síntoma de ingeniería después que se manifiesta. Bueno, pero vamos entonces a lo preliminar. Ya vimos la parte más preliminar, cómo empezó esto, pero ahora queremos empezar más o menos de la parte de donde usted entró a estudiar. Yo me acuerdo que el 2017 en el informático, el Charlie, Ujú. un saludo para Charlie a todo esto, le hizo una entrevista que todavía no hemos lanzado completamente, que salió transcrita nomás en la revista, y le preguntó acerca de su experiencia como estudiante y cosas así. Pero no sé si respondió ahí, no sé si le pusimos la pregunta de que a nosotros nos gustaría saber qué fue lo que lo motivó a estudiar su carrera. Creo que lo ha respondido varias veces, pero me gustaría Sí, que quedara grabado. hay varios dentro de la historia de mi acercamiento a la tecnología, eh, mi, mi amor por la ciencia ficción, lo que me influyó, por ejemplo, cuando yo fui a ver la película 2001 Odisea del Espacio. Eso fue increíble porque me abrió el mundo de que existían los computadores y que los computadores eran sumamente inteligentes. La misma ciencia ficción me enseñó que los computadores tenían limitaciones. Y llegado el momento, me tocó tomar la decisión de qué es lo que yo quería estudiar. Yo en ese tiempo vivía en Concepción. Entonces, como estudiante, en ese tiempo era el quinto año de humanidades, hoy día el tercero medio, hacíamos la visita vocacional a la Universidad de Concepción. Entonces, a todo esto mi madre tenía interés que yo estudiara medicina. Entramos a la medicina y se entró por la morgue. En ese tiempo funcionaba en la Universidad de Concepción la morgue. Entré ahí, me di dos vueltas y me fui. Me fui a la escuela de Ya. ingeniería y en la escuela de ingeniería tenían un computador con luz, así, pero maravilloso. Era un mundo de ciencia ficción ahí para mí. Entonces me pasaron una tarjetita, imprimí mi nombre en la tarjetita, se la pasaron al computador y el computador me dijo, hola Marcos Chay, bienvenido a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Qué Oh, Esa maravilla. impresión yo todavía la tengo, todavía la vivo, todavía la vivo. ¿Ya? Que el computador me haya, en este caso me escribió, pero bueno, eso fue para mí maravilloso y eso me hizo interesarme. Eso era en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción. Entonces, no había en ese tiempo carreras de informática. Yo me metí en la electrónica, pero desde que vi en la electrónica, bueno, a eso tienen que agregarle que el año siguiente, año 1969, yo obtuve una beca y me fui a estudiar de intercambio a Estados Unidos. mm, Hice el cuarto humanidad, o sea, el senior en Estados Unidos. 1969. Ustedes deben recordar que el hombre llegó a la luna en 1969. Exacto. Entonces, si bien es cierto, yo me devolví un poquito antes de la llegada del hombre a la luna, me volví el 5 de julio, llegaron el 20, pero me tocó como que la previa, ¿ya? Ujú. Y entre la previa que me tocó fue estar en mi colegio, nos juntaban a todos en el gimnasio, y en pantallas de televisión en colores, por ejemplo, a mí me tocó ver el primer amanecer terrestre desde la luna, transmitido en televisión en colores en directo. Yo estaba ahí mirando cómo los astronautas pasaban por detrás de la luna, ¿cierto? Ya. Y de repente aparecía la Tierra, se hacía más grande, fue la primera transmisión en directo desde la luna. Y yo estaba ahí mirando eso. ¿Y Entonces qué esas cosas, sintió cuando lo miraba? emoción, emoción. O sea, ¿qué Totalmente. es esto? O sea, ¿qué es esto? Ahora, tú sabes que después todo esto ha sido objetado y la posverdad dice que jamás llegaron a la luna, pero eso, Claro. eso para mí en ese tiempo era otra cosa, ¿ya? Era otra cosa. Yo estaba mirando ahí la llegada. Bueno, eso está en discusión. Pero Ujú. lo que yo sentí en ese momento era que estábamos llegando a la luna y yo lo estaba viendo, estaba ahí presente y más encima en transmisión en color. Ese tipo de cosas y llegaba un momento de decir dónde estudio lo que yo quería estudiar. Entonces, todo eso lo ligué a la línea de electrónica. Y en ese momento, la verdad es que, bueno, importante, yo me formé en el Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, liceo público, pero yo siempre he dicho que tuve un excelente colegio, una excelente formación en mi liceo. Y bueno, obviamente me saqué bastante buenos puntajes en ese tiempo en la prueba académica y quedé seleccionado, porque quedé seleccionado donde yo quisiera. Y al final partí para la Santa María.
esa fue mi decisión, una decisión un poco de rebeldía, porque a donde fuera, ya sea en Concepción, yo vivía a 3 cuadras de la Universidad de Concepción, pero mi rebeldía me dijo, no me voy. Y me fui al Paraíso. Me gustó, me gustaba la idea. Así que... Y de ahí empecé como estudiante, fui un buen estudiante, ¿sí? Pero muy esforzado. O sea, yo siempre me cuento todo lo que tuve que esforzarme para estudiar, sobre todo el primer año. Era muy, muy, muy difícil. Y yo lo hice a punta de sacrificio, porque claro, venía de un liceo. Entonces los compañeros que venían de colegios particulares, de grandes nombres, por ejemplo, sabían cálculo. Yo no tenía idea. Mm. Y eso para mí era chino. Entonces mi aprendizaje de cálculo fue a costa de mucho, mucho esfuerzo. Más encima con un profesor que no era muy bueno. Eso lo hice estudiando, estudiando, estudiando sin límite. Sin límite. No tenía fines de semana, no tenía nada. No tenía polola en serio. Así que me dediqué completamente. Y así fui avanzando ya. El segundo año me empecé a normalizar. Empecé a tener más actividades. Apareció la música. Ujú. Entonces pude hacer más cosas. Pero el principio fue muy duro. Y de ahí, bueno, saqué mi carrera en los 6 años. O sea, fue bien anecdótico porque ahí tengo mi título que dice 5 de marzo de 1976 y yo entré a estudiar a la universidad el 5 de marzo de 1970. 6 años justo duró mi paso por la universidad. En ese tiempo la carrera de 6 años, por supuesto. Qué manera de salir al Así que día, ¿eh? Así sí, que... Mira. lo hice con mucho esfuerzo. ¿Y la polola cuándo apareció, profe? Aquí, más o menos para saber. Uf, no, mi esposa ¿Eh? empezamos a volver cuando estaba en segundo año. Ah, ya, en Y fue segundo una Ah, año para cosa, arriba está bien. En primer año estudian, cabrón. Nada más. claro, en el segundo año ya tuve más permiso. Pero ella apareció en mi vida cuando yo estaba en segundo año, sí, y seguimos juntos. Eso es lo divertido. De eso hacen ya, por supuesto, más de 50 años, Mm. con 45 años de matrimonio. Me Pero gustaría bueno, seguir llevamos preguntando esa varios. historia, pero este podcast es de tecnología. Así que, De tecnología, de buena a menos sí. de que tecnología. sea una esposa robot, vamos a tener que seguir con otros temas. Bueno, Bueno, importante, sí. en Ujú. mi formación como ingeniero electrónico, yo siempre elegí lo que se llama la electrónica digital. Y me fui por dos Mm. líneas. Uno, una cosa que se llama sistemas digitales, que cubría toda la parte de computación, y una segunda línea que era las comunicaciones. Mm. De hecho, mi especialidad formal era telecomunicaciones. Y no me gustó. Me gustó más la línea digital, me gustó más la línea de computación. Y siempre me empecé a desarrollar por esa línea hasta que, bueno, me titulé. Otra cosa que no sé si me formó o me malformó. Desde segundo año yo fui ayudante. Ayudante de todo. Ayudante de Mm. física, ayudante de los laboratorios de electrónica, de todas las cosas. Y eso me formó como profesor. Y eso fue importante en mi carrera. O sea, yo creo que fui tantas veces ayudante que para mí fue normal. Una vez que terminé mi formación, me ofrecieron un trabajo en la universidad, en esta universidad. Y yo dije, bueno, ya, y todavía estoy. Hasta el día de hoy. ¿Profe, usted cree que es Hasta el día de hoy. importante la participación en la universidad en actividades extracurriculares? Yo siempre lo hice, siempre lo hice, siempre. eh, bueno, como yo me dedico a la música, yo era parte del grupo folclórico de la universidad. Ahí estaba metido. Pero también, piensen ustedes que yo estudié entre el 70 y el 75, ¿ya? Mm. O sea, yo estudié bajo 3 gobiernos, porque el último año estaba Mm. todavía Frei, después apareció Allende y luego vino, ya saben qué, Ah, Sí. me turbulento. tocó en la universidad el golpe de Estado. Mm. Entonces fue una época muy, muy, muy conflictiva, pero que por algún motivo en la Santa María se conversó mucho. Nosotros no éramos tan violentos como por ejemplo eran las universidades cercanas. Siempre mantuvimos una cierta capacidad de diálogo. Y eso a mí me sirvió mucho para, por ejemplo, salir adelante aún en medio de las crisis que teníamos. Pasábamos en huelga, se discutía mucho, pero siempre con cierta altura de mira, siempre conversando. Mm. Hasta que bueno, llegaron los militares, ¿cierto? Y ya la cuestión se transformó en un colegio. O sea, ya ahí se acabó toda posibilidad de discusión. O sea, Mm. no había disidencia, no había nada. ¿Ya? Incluso yo tenía por ahí cierto pasado político, pero no afectó mucho, no entró en el baile, así que no, de ahí silencio nomás, silencio, la época
toda la época de la dictadura fue una época de mucho silencio. O sea, Mm. ya primero como estudiante, simplemente Censura. había que responder lo que te preguntaban, ¿cierto? Nada más. Y después como trabajaba, yo entré a trabajar en ese periodo. También con condiciones muy difíciles, la economía del país estaba todavía en el suelo. Había muy pocas posibilidades de trabajo. Ujú. De hecho, en mi generación, bueno, era una generación muy pequeña, 5 nos titulamos, 4 se fueron al extranjero. Y el único que encontró trabajo fui yo. O sea, fue una cosa muy, muy complicada. Era el tiempo del plan de empleo mínimo y cosas por el estilo. Entonces, era difícil. Entonces, yo estaba feliz de haber quedado en lo que me gustaba. Me quedé en la universidad. Mm. Ese fue mi inicio profesional. Y de ahí Fue la siempre, oportunidad. siempre, siempre dedicado. Por ejemplo, yo hice los primeros cursos en la Universidad de Arquitectura de Computadores. Como yo me formé en eso, y en ese tiempo no había computadores, empecé a trabajar en eso. Ahora, la verdad es que las platas eran escasas igual. Ya con un hijo en camino, ¿cierto? Era difícil mantenerme y decidí irme. Y en ese momento llegó ese ofrecimiento de la empresa Barrows Ya. para hacerme cargo, ser el ingeniero de soporte del computador de la universidad. Y ahí empezó una historia más ligada a la computación, ¿cierto? Haciéndome, Mm. junto con mi trabajo en la universidad, yo mantuve mi trabajo con la empresa Barrows. Y esa, ¿te acuerdas de una de las fotos? La primera foto, esa Sí, lo donde mismo. Vamos a aparezco. mostrarla, ¿la mostramos? Sí, Vamos, eso mismo. vamos, vamos, la primera foto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una Dificultades cuestión. Sí, no, técnicas. aquí volvimos, ¿ya? Vamos Ahí se escucha, a... ahí se escucha. Sí, no, se perdió el audio. Momento. Voy a hacer una cosa acá. Ahí está. Ya, continuamos, por favor. Vamos a tener que retrotraer esta explicación, por favor, profe. Ahora sí, al, volvimos. al Barrows Sí, al 1700. Barros 1700. Estamos en la misma foto. Ahora sí. Claro, pues esa foto Ahí está. en Sí. Brasil, ¿cierto? En el curso de capacitación para aprender esa máquina. Entonces, era hardware y sistema operativo. Esa era mi pega con respecto al instalarlo, arreglarlo. Esas cosas prácticamente no fallaban, pero cuando fallaba había que diagnosticarlo. Entonces, yo hice una cosa bien divertida, Ujú. eh, que de alguna forma me destacó. En un sistema de diagnóstico de falla, lo hice a través de ejecutar un programa en lenguaje de máquina. Aprendí cómo se Oh. programaba el lenguaje de máquina, entonces hice un programa y detecté una falla. Me hice famoso con esa historia. Y eso, de alguna forma, me marcó también. Porque junto con ese curso del procesador de 1700, hice el curso de los discos duros, que eran unos discos solemnes, grandes. Y me fue tan bien en ese curso que al año siguiente, o 2 años después, me nombraron el instructor para Latinoamérica de los discos duros. Entonces, pucha,
si yo quería irme de la universidad, ¿a dónde me iba a ir? A una empresa donde me iba a ser de nuevo profesor. Entonces, ese tipo de cosas me fue diciendo, vaya, dedícate a esto, pues, si es lo tuyo, no hay vuelta. O sea, me fui a la empresa de computación, ¿cierto? Y en la empresa de computación me dijeron, tú vas a ser instructor para Latinoamérica. Allá, fantástico. Lo hice eso un par de veces, pero eso me convenció que el camino que yo había elegido en la universidad era lo mío. ¿Ya? Y así he seguido, llevo todos estos años, tantos años, con una misión parecida. Es la misión de formar, la misión de entregar conocimiento. Eso no ha cambiado, no cambió. De hecho, yo pasé, yo llegué a la universidad a un departamento que se llamaba Departamento de Electrónica, luego pasé al Departamento de Ingeniería y Sistema de Computación, Ujú. que es el departamento que dio origen a todas las carreras de informática de la universidad. Y en un momento determinado, yo dije, pucha, en mi vida tengo un cambio de visión. Dije, no me veo viejo jubilado en Antofagasta. Antofagasta es muy hostil para los jubilados, es muy caro, es muy difícil. Entonces dije, voy a cambiar. Y vinimos para acá. Tomamos la decisión con mi mujer y postulamos a un cargo aquí en la Escuela de Ingeniería. Y de ahí que estoy acá, pues llevo los últimos, ya llevo 9 años acá, bastante tiempo. Entonces, profe, Bueno, aunque usted quisiera escapar de la docencia, lo pillaría igual. Me pasó, me Le pasó, pasó. me pasó. Le Eso me pasó. convenció Claro. que estaba en lo mío. Podría decirse entonces que al final la vocación lo termina encontrando a uno. Sí, o sea, claramente, bueno, una cosa de la cual yo debo estar feliz es haber siempre seguido mi vocación. Siempre he trabajado en lo que he querido hacer y en lo que me ha gustado. O sea, cuando tú enfrentas una profesión, cuando uno empieza, no se da cuenta que eso te va a ocupar los próximos 40, 45 años de tu vida. Entonces hay que querer lo que uno hace para poder pasar 40, 45 años de tu vida haciendo cosas parecidas. Obviamente aquí ha habido una evolución tecnológica, ¿cierto? Enorme. Ya les hablaba de ese computador de 300 kilobytes de memoria principal, Ujú. ¿ya? Con un reloj me parece que tenía 4 megahertz el reloj que tenía uf. ese procesador. ¿Ya? Era un chiste, un juguete para estos tiempos, pero Claro. era el computador de la universidad. Pero Y en yo era ese momento era responsable. poderoso, ¿cierto? Sí, claro, En Era ese una no, momento por era bestia. supuesto. poderosísimo. Claro. Era el computador de la universidad. Nosotros evolucionamos, ese fue el primer computador, llamémoslo de tercera generación, porque antes teníamos un IBM 1130, típico segunda generación, con memoria de núcleo, ¿cierto? Era muy limitado. Entonces este ya era todo con semiconductores, tenía teletipos, tenía discos, tenía cintas magnéticas. Era una máquina bastante más formal. No, todo Mm. era más moderno. Y, Entonces, era más moderno. Y funcionaba bien. claro. Ahora, funcionaba bien, pero no satisfacía los requerimientos de estudiantes en computación, porque nosotros Mm. demandábamos muchos recursos de ese procesador. Entonces la universidad empezó a evolucionar, pasó del 1700, pasamos a 1900, siempre la empresa Barros, y luego la empresa Barros luego la universidad compró un supercomputador. Pero ese supercomputador era de segunda mano y antiguado. Y Mm. ese supercomputador exigía para la persona que estaba a cargo, para el ingeniero de soporte, dedicación completa. Y hasta ahí llegó mi relación con la Barros. Me dijeron, o sigues con nosotros o te vas. Y me fui. No pude seguir. Bueno, y esa fue la peor inversión que hizo la universidad en algún computador. Pero afortunadamente luego vinieron las inversiones en equipos ya pensando en la academia. Compramos nuestro famoso VAX 11750 ya para la carrera. ¿Ya? Ese nos servía a nosotros, era un computador nuestro. Antiguamente había que esperar horas para tener acceso a un terminal y poder hacer una tarea. Era difícil, era terrible. Bueno, eso yo mismo lo viví, ¿cierto? En mi época que yo tenía que entregarle tarjetas al computador cuando estaba en la universidad. Pero ahí siempre cuento, Ujú. aunque ya no sirve de mucho mi historia, No, 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 es que interesante. De hecho, acá en la sí, pauta, le Está en la no, cuento pero pauta. que acá en la pauta por pusimos, personas. por favor, que hable de las tarjetas perforadas, importantísimo, Importante. en mayúscula. Bueno, eh, 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 la- ¿qué es una tarjeta perforada? Es nada más que una línea de código. Una línea, tiene 80 columnas. Lo mismo que tú haces en una línea de código
se hacía en ese tiempo en una tarjeta perforada. Entonces, pues, se digitaba, ¿cierto? Y eso se le pasaba al computador línea por línea de código. Una tarjeta era una línea de código. Entonces, tú tenías ahí 100 líneas de código, 100 tarjetas. ¿Ya? Entonces, era así. El detalle importante que quien recibía esa tarjeta era una mujer que todavía existe, alguien la podrá, en la universidad me refiero, era la Gloria Munchmeyer, que es una actriz bastante conocida en estos tiempos, pero en ese tiempo era la secretaria de Centro de Computación. Y nosotros llegábamos religiosamente con unas tarjetitas, ¿cierto? No importa que después se demorara como 2 días en tener una respuesta al respecto. Pero ese es el esquema. O sea, las tarjetas perforadas simplemente representan una línea de código. Y durante mucho tiempo, esa fue la interfaz. De hecho, Mm. habían secretarias que se dedicaban a perforar las tarjetas. Era la función de la perfoverificadora. Porque era la interfaz con el computador. No existía el procesamiento remoto, que se empezó a llamar Mm. teleproceso, en la cual los terminales se conectaban vía modem. ¿Ya? Esa Mm. fue la etapa ya de la tercera generación de computadores que empezaron a trabajar con ese esquema. Y ahí nosotros levantamos, ¿cierto?, nuestros computadores que eran capaces de conectarse con múltiples terminales, y así empezó a trabajar la gente de forma más interactiva. Eso fue el origen de la computación interactiva. Antes de eso, la computación no interactiva se llamaba procesamiento batch. ¿Por qué batch? Mm. Por el lote de Claro. tarjeta. Tú metías ahí tu lote de tarjeta, ya, hágase la pega, le metíais el lote de tarjeta, antes le metíais el compilador y la tarjeta de control. Ese era el esquema de funcionamiento en ese tiempo. Eso se llama procesamiento batch, que es para referirse al procesamiento no interactivo. Hoy en día existe el procesamiento batch cuando uno no quiere interactuar, quiere que se hagan las cosas y se hacen nomás. ¿Ya? Pero lo normal es que hoy día todo sea interactivo. Yo Mm. prácticamente escribo una línea y veo cómo voy. Antes había que escribir el programa completo y ojalá no me equivocara porque tenía como varios días antes de tener una respuesta. O sea, había que ser bien valiente para hacer programas en ese tiempo. Eso, eso mismo. De hecho, era muy difícil debuguear en esos tiempos. Claro que era difícil. O sea, a ver, el debugging, si tú lo haces por lectura, si tú lo haces revisando bien tu código, tienes que olvidar un punto y coma, cosas por el estilo, es lo mismo de siempre, ¿ya? Pero la máquina te entregaba unos listados de compilación, pero eso lo recibías días después. Entonces era separación de días por cada Mm. interacción de depuración de tus programas. Entonces era muy complicado. No, al no ser interactivo había que ser valiente, en realidad había que ser valiente. Y programar con mucho cuidado, Exactamente, yo me imagino que pensabas muchísimo antes de mandar los pensamientos al código. por supuesto. Ahora, yo ya me mal acostumbré, por supuesto. No, Sí. no se crean que yo no cometo errores. Entonces, ahora, como la interacción es inmediata, le embarro y veo y voy arreglando casi línea a línea, no sé. Sí, bueno, como en el Una curso de práctica común en tu programación, vida. claro, como en el curso de programación y todos los demás. Em, Creo que ahora también tenemos más fotos. Vamos de nuevo a las fotos. Uf. Vamos de nuevo a las fotos. La siguiente foto, no recuerdo cuál era la siguiente foto. Ah, esta. La, La foto 2 en la exposición, vamos a mostrarla ahí. la Esa foto 2. es la foto de cuando fue a la luna, profe. ¿Por qué nunca nos contó Ah, cuando fue a la En el luna? año. sí, claro, o sea, eso, pero hay una razón más inmediata, ¿ah? Hay una razón más inmediata para esa foto, Ujú. y la tengo muy cerca. A ver. Ahí está. Se, Oh, se está confundiendo con el fondo, a ver. Voy a tratar de ponerla. No, básicamente es la foto de mi nieta Ya. en el mismo lugar. oh. Ya. Entonces, Ya. la idea inmediata es que el abuelo va a buscar a la nieta que está en la luna. ¿Ah? Nada más. Esa es Eh, la idea. Pero, pero la razón de fondo es lo que yo viví, ¿cierto? Con toda esa historia del viaje espacial, que lo tuve muy cercano y estuve allá. ¿Ya? Estuve ese año en ¿verdad? Estados Unidos cuando Estados Unidos era habían tantas cosas. O sea, estaban llegando a la luna, pero también estaban en la guerra de Vietnam. Y los jóvenes de mi edad vivían con la psicosis de que los iba a llamar al reclutamiento e iban a tener que ir a Vietnam. En la familia donde yo estuve, Uf. el hermano mayor estaba en la guerra, pero afortunadamente él estaba en Okinawa, que era la base de abastecimiento de los bombarderos que dejaban, dejaban caer todas las bombas en Vietnam, entonces no estaba en peligro.
Pero mucha gente, yo vi historias pero terribles de veteranos de Vietnam, o sea, los tipos volvían locos. Vi, vi Mm. locos que venían de vuelta de la guerra de Vietnam. Entonces eso marcó mucho a esa generación. Y yo de alguna forma estuve con ellos, o sea, fui testigo de lo que ocurrió, fui testigo del tremendo avance tecnológico que significó llegar a la Luna, que después, como ustedes saben, lo han desmentido por ahí, pero esa es la posverdad que yo viví lo que había en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo eso estaba existiendo. Sí, esa era la segunda foto, Esa es la de la la... Luna. Bueno, a ver, continuemos con otra foto, porque quiero seguir viendo fotos. Aquí hay una que es un poco la foto 3. Quiero hacer una pregunta bien puntual, a ver. La No foto sé, 3. no sé si... Esta foto. Esta foto hay viejos conocidos también, Sí, sí. en la foto 3. Profe, quiero Grandes conocidos. preguntarle si en ese vaso era Coca-Cola o... No creo que era Coca-Cola. No creo que era No, no puede solamente haber sido Coca-Cola. Coca-Cola. No puede haber sido Coca-Cola. Pero ahí, fíjense ustedes que entre la primera foto, que fue año 77, y Ujú. esa foto que fue año 85, la diferencia es un viejo guatón. Yo estaba flaco, flaco, y ya en esa foto estaba guatón. Por Había favor, dame dejado de fumar, la diferencia. había engordado, ya era casi otra persona. Pero esa foto es muy triste porque hay varios amigos que no están. No está, Mm, ahí está, al lado mío está el Raúl Apaz, la Gloria Yacama, que falleció hace poco tiempo, No. el Aristide, fundadores del departamento en Antofagasta. No, hay varios de ellos que ya no están, por eso esa foto me da pena. Está el rector, pues, el ex rector, el Jorge Tavilo está ahí de barba. ahí está de barba. Ah, ¿verdad? Por eso se me hacía conocido Oh, también, ya. La Está el persona, ¿verdad? Raúl, sí, está el ¿verdad? Raúl Carrasco, la Sí, Loreto del G, Vistiendo la su profe afro, Raúl Loreto. está jovencita Carrasco, Loreto. claro. eh, Qué nos rasco llamó con la afro. atención. Pero esto es ya para significar... eh, estas son personas que conoció en la universidad, porque conoció gracias a la universidad. De acuerdo, Personas. por supuesto. Sí, Esa totalmente. es la significancia que le queríamos dar a esta foto. Y ahora no tenemos una foto, sino que tenemos un video. Espero que se pueda escuchar el video. Sí, se Sí, está tenemos escuchando. un... Ya. Sí, se escucha bien. Un poquito Se está fuerte escuchando, quizás. sí, un poquito fuerte, lo voy a bajar. Ya. Espero que se escuche lo de nosotros. Bueno, yo Aquí, no escucho, pero sí, claro. Es música. Digamos que es sé que es música. Miércoles miércoles B. B en concierto. ¿Ah? Miércoles B en Eh, vivo, ¿en dónde? Eso fue en un centro de eventos que estaba ahí cerca de Peñuelas. ¿Cómo se llama? Ah, Se me ya, olvidó, uno que queda pero Ah, por esa iglesia, ¿no? claro, al frente de la Sí, iglesia. sí, al frente de la iglesia, ya. Creo que estuve un centro ahí. empresarial, creo que es. No, No, sí, no, no, es un era centro un de eventos, centro de eventos. sí, un patio grande y una. Bueno, pero ahí lo vemos con varios también estandartes de Iconos. la escuela, Íconos. Sí. con varios Sí, iconos de la escuela de ingeniería. Carlos Así Manzano en el que, bajo, Raúl Carrasco en el charango en ese momento. Eh, en esa oportunidad, Osvaldo Paineval en guitarra eléctrica. Y detrás está Eric Ross también en guitarra eléctrica. Sí. José Castillo. Dije Carlos Manzano en el bajo, ¿no? sí, sí, Sí. sí, está Claro. Carlos Manzano en el bajo. Y yo estaba con guitarra en ese momento, tenía el acordeón al lado. Por ese tema no tenía guitarra, pero ¿qué es lo importante de eso? Eh, Cuando hablan de trabajar en equipo, de hacer cosas en conjunto, bueno, dedíquese a la música. Eso es trabajar en equipo. Y es divertirse al mismo Mm. tiempo. Ayuda mucho a la comunicación. Si se canta en un lugar, está bien. Tú no puedes cantar en un lugar donde está mal. Entonces eso creaba todo un ambiente y al mismo tiempo nos comunicaba con nuestra gente, nos comunicaba con nuestros estudiantes. O sea, ayuda, sigue ayudando a la comunicación. Lo que pasa es que el grupo está más en receso que no sé qué hace un montón de tiempo. Y por Zoom. Claro. No, Ni claro, por me Zoom no imagino hemos. pero Difícil. igual hay hartos fans de Miércoles B en la escuela de ingeniería. Hay bastantes fans de Sí, Miércoles sí, B. Yo me cuento de como uno de verdad, ellos. para nosotros ha sido siempre una entretención. Y nosotros venimos en esto, bueno, ahí está el Raúl Carrasco, ¿cierto? Teníamos en Antofagasta un grupo que se llama Byte 4. Ese era el nombre del grupo Ya. de computación, era Byte 4. Entonces dije, o sea, podríamos lanzar acá de nuevo Byte 4,
Pero la verdad es que yo lo dejé en Antofagasta y quería que en Antofagasta siguiera el grupo Byte 4 porque era conocido. O sea, nosotros, por ejemplo, bueno, Byte 4 tenía más la temática de Inti Illimani. Ese era Ya, su modelo, ¿ah? Su modelo. ya. Entonces teníamos actividades como la fonda del departamento, participaba mucha gente y siempre éramos un número opuesto nosotros ahí. Entonces yo quise que eso quedara allá. Y aquí fundamos este grupo nuevo y que me encantó el nombre Miércoles B porque de alguna forma representa es hacer cosas distintas que propone la universidad. Entonces nosotros, ¿qué cosas distintas hacemos? Bueno, nos dedicamos a la música. Y empezamos a Claro. armar el grupo, nos juntamos. Bueno, tuvimos, yo creo que 2 años muy activos de varias presentaciones. Pero con la pandemia todo se enfrió, así que no. Mm. Hasta compramos instrumentos, compramos amplificadores, ¿cierto? Tenemos una buena infraestructura y está ahí detenida desde hace mucho tiempo. Ahora, siempre existe la posibilidad que podamos volver, porque, como te digo, eso es una cosa que une. La música en general une y el hecho de trabajar en conjunto también une. Nos permite saltar generaciones. O sea, yo siempre he dicho lo he dicho en mis alumnos, lo he manifestado con el mismo centro de alumnos, o sea, hay una tremenda brecha generacional entre lo que soy yo y mis estudiantes, pero hay que, sabiendo que esa brecha existe, porque Ujú. está, no lo vamos a negar, hay que hacer cosas para que no tenga importancia. Hay que hacer cosas para mantener la comunicación. La música es una de ellas. La conversación es otra, por supuesto. Esta actividad que estamos teniendo ahora, de alguna forma también sirve para acercar. O sea, yo no soy ese fulano que está por allá lejos, ¿cierto? Viejo, aburrido. No, no. Yo me voy a mantener haciendo las cosas que hago. Bueno, yo, por supuesto que me jubilo este año, pero voy a seguir igual ligado a la universidad, ¿no? O sea, No, uno puede jubilarse, pero no deja de ser ingeniero o profesional. Eso no cambia. Uno se jubila del trabajo, pero uno tiene que mantener algún tipo de actividad. Hay gente que no lo hace, hay gente que se Mm. jubila y dice, no, voy a descansar. Me gusta tanto lo que hago que no creo que me dedique a descansar. bueno, No podría entonces hacerlo. tenemos Marco Chay para rato entonces. Para todas las personas Pero que nos Hay para están rato. viendo, sí, que estén tranquilas. Hay una pregunta acá en el chat. Tengo una pregunta. Al momento de salir de la universidad al mundo laboral, ¿cuál será mi desempeño dentro de mi trabajo como ICSI? ¿Depende del trabajo al que yo entre? sí, por supuesto, porque hay que aclarar que nuestro ámbito ocupacional es muy amplio. O sea, si tú vas a llegar a una línea de desarrollo, vas a ser un desarrollador, vas a trabajar como integrador de software, por último como programador. ¿Ya? Te va a ir esa línea. Pero hay gente nuestra que sale a infraestructura, sale a trabajar en redes, a configurar, a dimensionar. Esa es otra de las posibilidades. Tenemos gente nuestra que está metida fuertemente como ingenieros ¿cómo se llama? No, más que de soporte, a cargo de infraestructura. Esa es una de nuestras líneas de desarrollo. Entonces, por supuesto que va a depender del lugar, porque nosotros podemos desempeñarnos en cualquier parte. Eso es lo importante. Puede que te integre a un equipo de desarrollo y no nos olvidemos que también está la posibilidad de emprender. Ujú. Hoy en día, con muchas facilidades que hay para hacer cosas, por ejemplo, Internet de las cosas, uno puede fácilmente, con no demasiada infraestructura, empezar a ofrecer soluciones, integrando componentes que son de relativamente fácil acceso. Entonces, cosa de ofrecer una buena solución y uno tiene cabida incluso como emprendedor. Son hartas las posibilidades. Esta es una carrera que no tiene límite. En realidad, yo estoy convencido, ¿cierto?, que el informático que no tiene pega es porque no sabía hacer las cosas. Siempre se puede ubicar, siempre puede emprender, siempre puede contratar. Ujú. No sé Sí, si eso Es muy responde. grande. sí, o sea, yo igual creo que en informática que no trabaja de verdad es porque... Y a veces porque no quiere, quizá uno puede sacar la carrera y no ejercer, pero si quisiera ejercer podría bastante. Ya, de nada le agradecen en el chat. Gracias por la pregunta. Pueden seguir preguntando también hasta que terminemos. También nosotros tenemos otra pregunta. Ahora ya hablamos del pasado, estamos hablando un poco ya del presente y del futuro. ¿Puede decirnos, profe, qué le emociona del futuro de la tecnología? De lo que sabe usted o si es que le emociona algo del futuro de la tecnología. Bueno,
hay un detalle importante. Si ustedes se fijan, los computadores en los últimos tiempos no han aumentado mucho de velocidad. Estamos estancados en los 3 GHz y cosas por el estilo, ¿ya? No se mueve mucho de ahí. Mm. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que venir el salto cuántico. Eso no creo que yo lo vea. ¿Cómo han ido evolucionando los computadores? A través del paralelismo. Se les va incorporando cada vez más núcleos, núcleos y núcleos. Tenemos estas máquinas Ujú. como las GPU, ¿cierto? Con cientos de núcleos disponibles para trabajar. Pero todos trabajan a una velocidad limitada. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en futuro como tecnología? Solamente tecnología. La fotónica. La fotónica. O sea, cuando ya no sean electrones los que se muevan, sino que todo a través del interior de fibras ópticas. Eso ya se está usando mucho en las comunicaciones. Hoy en día los grandes switches, los grandes routers son fotónicos. Y con eso se pasó al rango de los terabytes, de los terabits por segundo, ¿ya? Ujú. A través de la fotónica. O sea, la electrónica está llegando a un punto límite y yo creo que en un futuro cercano ya todo lo que se dice, lo que viene de la computación cuántica, va a estar dedicado a ese tipo de tecnología, más que lo que tenemos ahora. Entonces, eso nos falta por llegar a eso, nos falta todavía. Yo no sé si lo voy a ver en algún momento, pero el desafío está. O sea, tenemos en este momento presente un desafío de velocidad. Los procesadores se estancaron en los 3 GHz hace mucho tiempo. Hace, nunca había habido tanto tiempo de latencia con una tecnología. Entonces, lo que se ha ido aumentando extraordinariamente, es el paralelismo, no así la velocidad. Porque esta cosa aumenta así. Aumenta el paralelismo, aumenta la capacidad de hacer cosas por unidad de tiempo y aumenta también la velocidad. Entonces, ha aumentado el paralelismo enormemente, pero no así la velocidad. Y eso como tecnología. Ahora, eso es hardware, lo duro, ¿cierto? En lo que es desarrollo, bueno, todo lo que es inteligencia artificial va a ser cada vez más importante con las capacidades de reconocimiento, ¿cierto? Que tenemos, que podemos identificar el rostro de una persona. Algún día los computadores van a ser tan veloces como nosotros Ujú. para identificar a una persona, porque por mucho que sea un supercomputador, la identificación de rostros es difícil para un computador, le cuesta mucho. En cambio, nosotros vemos allá a lo lejos, la persona que amamos, ¿cierto? Ahí está. La vemos rápidamente, la identificamos, ¿cierto? El computador le cuesta todavía mucho hacer eso. Hace ya tiene que evolucionar muchas cosas y que sean tan veloces como nosotros para, por ejemplo, para identificar rostros y cosas por el estilo. Eso bien, eso bien. Ujú. Hay muchas cosas para emocionarse, ¿no? Yo creo que Da hay para mucho. muchas cosas que emocionarse todavía en el mundo de la informática y de la tecnología. Así que tenemos una pregunta de la Escuela de Ingeniería. ¿Qué pasó con la Academia de Robótica? Hablando de tecnología. En la pandemia robótica nomás, pues. Los robotitos están ahí esperando que lleguemos a jugar con ellos tan pronto podamos. Y siempre yo he querido con la Academia de Robótica dar el salto. La Academia de Robótica tiene un detalle que muchos llegan a aprender, pero he tenido problemas para avanzar de ahí para adelante. Por ejemplo, ¿por qué no empezar a trabajar más que nada nuevos procesadores, pensando en Arduino u otros microcontroladores, para hacer cosas interesantes? ¿Y por qué solamente robot? Yo tengo aquí a mi lado todavía incluso mi respirador artificial, controlado por Arduino. Ahí está. Pero no alcanzo a mostrarlo, pero está ahí al lado mío. Son muchas las cosas que se pueden hacer. A mí me encanta trabajar incorporando tecnología a la parte de computación. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Ese campo es ilimitado. Como les digo, tengo ahí mi respirador, que estuvo mucho tiempo en pana porque no tenía un sensor de presión. Mm. Cuando me llegó el sensor de presión no tuve tiempo para continuar, pero es un proyecto que está todavía ahí vigente, vigente. Perfecto, Hay muchas cosas para hacer. ahí está la respuesta. Aquí en el chat están hablando, dice Demonex Clown 1, dice, grande papi Chait, primero todo el cariño y agradecimiento por todo lo que nos has defendido y apoyado en la carrera. Y una duda, ¿qué visión tiene al respecto de los ingenieros que nos formamos en la escuela? En el sentido de saber a qué visión piensa que es para lo que mejor salimos preparados, gestión, desarrollo, programación, o nos ve a un nivel multifuncional. Multifuncional, claramente. Porque nosotros los preparamos multifuncional. Nosotros, eh,
no hemos declarado para la ingeniería civil, no hemos declarado una misión específica. No los hemos preparado para hacer, por ejemplo, para trabajar con hardware. No específicamente, pero lo pueden hacer. Mm. No lo hemos preparado para gestión de la información, pero sí que lo pueden hacer. Ni tampoco lo hemos preparado específicamente para desarrollo de software, pero sí lo pueden hacer. Ese ha sido, o sea, y ustedes lo ven en el perfil. En el perfil de la carrera se declaran como líneas de desarrollo. Y ustedes están, o sea, por lo tanto, el ámbito es claramente multifuncional. Ustedes están preparados para desempeñarse en cualquiera de las líneas que nosotros hemos definido. Así fue Ujú, nuestro propósito desde el principio. ujú. Ok, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Ahora vamos a, ya como para terminar, porque más o menos lo vamos a redondear en una hora. Si es que quieren seguir haciendo preguntas, claro, ahí está abierto. El lunes creo, nosotros en el informático, medio asociado, vayan a seguirlo en Instagram, e informático. em, Pusimos algunas preguntas que le gustarían hacer. Estas son preguntas cortas, una respuesta corta nos gustaría. Y le pusimos preguntas alocadas del Instagram. La Ujú. primera no es tan alocada. Primero, ¿con qué lenguaje aprendió a programar? Probablemente sea hasta tan antiguo que podría decir ensamblador. No, ¿Qué no. declara? Fortran, claramente. Pero yo aprendí Fortran. Aprendí Fortran Fortran. porque mi profesor era alemán y decía Fortran. Ya, Fortran. Más o menos a qué nivel llegó en Fortran. Básico, medio, Bueno, avanzado. Fortran es un lenguaje que todavía existe. O sea, Sí. por algún motivo el mundo científico sigue amando Fortran. No, es un lenguaje muy estricto, muy rígido, que tienes que escribir en la línea 7 porque si no escribes en la línea 7 la cuestión no funciona. Entonces era muy rígido, pero servía para ordenarse. No, bueno, en Fortran hice todo mi desarrollo, llámese de cálculo numérico, todas las cosas, lo hice en Fortran. En la universidad solamente trabajé con Fortran a propósito. Mm. Con Fortran y lenguaje de máquina, ¿ya? Pero sí, Mm, todo lo que era software lo hice con Fortran. Yo aprendí después otros lenguajes, mucho después, pero en la mm, universidad Fortran. Fortran. Siguiente pregunta. Esta, vamos ya más alocada. ¿Cuál es el circuito más sensual que ha visto ha diseñado? Y o ha diseñado. Circuito, Ah, algo hermoso, algo que se le ocurra. me gusta mucho mi mano robótica. Ya. Yo hice una mano robótica que más encima se mueve con todos los motores en paralelo, ¿cierto? Incluso le pongo un lápiz y es capaz de escribir. No, me ha gustado mucho lo que hice con mi mano robótica. Eso es reciente. No sé, en el pasado, tal vez ligado a eso, yo hice un manipulador robótico como una memoria de unos estudiantes hace más de 25 años. Hicimos un manipulador. Otro proyecto muy bonito que hicimos años atrás era uno que seguía el sol, un seguidor solar para orientación de paneles solares. No, se han hecho cosas divertidas. Ah, pero extraordinario fue cuando diseñamos un procesador paralelo de aritmética. ¿Ya? Oh. Era un coprocesador que hacía aritmética a punto flotante, pero en procesadores básicos, en microprocesadores elementales. Y con ese hicimos una máquina que era capaz de resolver problemas en punto flotante. Yo creo que eso ha sido lo más difícil que alguna vez me ha tocado dirigir, porque no lo hice yo, lo hicimos con un grupo de estudiantes y Ujú. funcionó. Y esa máquina que no tenía ideas, apenas eh, o sea, sumaba y restaba, era capaz de hacer la operación en punto flotante, por hardware. Era una instrucción y me entregaba resultados en punto flotante. Eso yo creo que es lo más exquisito y elaborado alguna vez. Ahora ustedes comprenderán que eso hoy día no significa nada, pues. Claro. ¿Qué es eso? Pero a nivel de implementación, recuerdo en las Pero Sí. clases que cuentan que es complicado. Sí, es haberlo hecho en complicado. esos tiempos, yo creo que fue la máxima complejidad que me tocó dirigir, por lo menos. Mm. Están pidiendo en el chat que muestre la Sí. mano robótica, ¿no? Se le puede ¿Será muy mostrar por ahí. difícil? Sí, será muy difícil, ¿no se le desarmará moviéndola? La tengo media. No, la tengo Ahí. media.
no está a la vista, no está a la vista. Ya. A pesar de que yo aquí estoy en mi casa, en mi pieza, esta pieza también en un laboratorio de computación, de laboratorio de electrónica, todo lo tengo acá. Pero no. Lo único que tengo aquí a la mano es un tremendo motor stepper que quería usarlo en el respirador, es lo único que tengo a mano. Listo, listo. Entonces nos mostraron un tremendo. Oye, qué grande el stepper. Es Sí, muy grande ya. Lo Estoy. quería harto usar para el potente. respirador, pero al final uso un motor de corriente continua. Pero ahí quedó. Ya. Otra pregunta más que nos hacen en el chat. ¿Qué ha sido lo más triste a nivel profesional académico que le ha tocado vivir en la universidad? La pérdida de amigos, Mm. por supuesto. O sea, cuando alguien se va, uno lo lamenta mucho. La pérdida de estudiantes es una Mm. cosa que me ha golpeado el alma. Mm, Eso, Cuando. no, porque la verdad es que yo he tenido la suerte de no haber pasado por esas penurias de lo que significa, por ejemplo, perder la pega. Ujú, Mm. Eso no. Pero he visto gente que la ha perdido y eso siempre causa dolor. He visto injusticias, sí, he visto injusticias. Han habido problemas, a veces hay momentos difíciles. Entonces, cuando hay momentos difíciles hay que saber enfrentarlos. Eso sí, jamás me he quedado callado, jamás que he visto algo que no me gusta, me he dejado sin señalar. ujú. Me he visto postergado en alguna oportunidad, pero siempre he mantenido una actitud positiva. No, son tristezas más que nada, siempre hay tristezas de cosas que no funcionan, pero nada grave. Sigo acá. Mm. Bueno, Bueno, una siguiente pregunta, pero esta era más de otro tema y volviendo con las preguntas locadas de Instagram, que era entre el 0 y el 1. ¿Qué prefiere? ¿cuál es su dígito binario favorito? Entre el 0 y el 1. Exactamente. Es que es tanta la historia que hay detrás de eso. O sea, primero que nada, mi favorito es que existe un dígito binario. O sea, que existe el bit, porque el bit es el átomo del mundo digital. Yo no puedo decir que me gusta más el cero que me gusta más el uno, no, eso no tiene relación. Me gusta el bit como el átomo del mundo digital. Todo está hecho a partir de un bit, 2 bits, 3 bits, terabytes, pero todo viene a partir de esa dicotomía, ¿cierto? De verdadero falso, uno cero, ¿ya? Que es lo que establece el mundo digital. No puedes pedir que elija si el cero o el uno, no. Elijo el bit, sí, elijo el bit porque el bit, como te dije, el átomo del mundo digital. Y Mm. eso no lo dije yo, eso lo escribió un señor que se llama de apellido Negroponte, en un libro que se llama Being Digital. Entonces, él habló de la importancia del bit como el átomo del mundo digital. Y eso es lo que yo creo para el bit. Así que no me pidan No pueden haber favoritos. 1 o 0, Imposible. pero Claro. sí el bit como tal. Yo creo que si hubiera respondido de manera diferente lo hubiéramos visto raro. Claro, porque Sí. entre el 1 y el 0 se necesitan el uno al otro. Es una cosa interesante, ¿eh? Me gustó igual la pregunta. Es que es la Fue- unidad fue- básica de información. Sí. claro. No existe Para que uno haya sin el otro. información tiene que haber dos cosas, por lo menos. Aquí hay otra pregunta. Profe, si le dan a elegir entre hacer clases en el bloque A o en el bloque F, ¿cuál prefiere? Es lo que hay, Bloque A en la mañana, claramente. ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Y nosotros hemos tenido Soy, clases en la mañana, pues, las 8:30, soy, sí. soy, soy más claro en la mañana, en el bloque F ya estoy medio cansado. Y más encima después se hace de Entonces, noche. es bueno cuando uno llega despejado en la mañana. No, de todas maneras, en la mañana. No tengo drama para, no sé, ya no se trata de levantarse temprano, sino que despertar temprano porque uno despierta y ya está listo para trabajar. Por estos tiempos, Claro, claro. No, yo me despierto 5 minutos ni antes siquiera hay nomás. que madurar. Además, otra cosa, por decisión personal, yo siempre he tratado de vivir cerca de mi lugar de trabajo. Entonces, cuando había que llegar temprano a la universidad, bueno, me significaba pues, salir de mi casa 10 minutos antes, cosas por el estilo. Entonces, es una cuestión muy personal. O sea, me acomoda y me las arreglo para que me sirva. Ujú. Por eso yo podía llegar temprano. Y a veces, un tiempo me dio por hacer clases temprano hace tiempo. Mm. Pero eso, prefiero bloquear lo que es.
Otra pregunta que ya era relacionado a lo de la computación cuántica. Qué opina de este cambio que va a plantear a la informática actual los computadores cuánticos? Eh, bueno, es el salto. ¿Qué es lo que opino? Bueno, esto ha venido pasando, solamente que hace tiempo que no se produce un salto enorme. Pasamos de la primera generación a la segunda generación, de la segunda generación que fueron los primeros computadores, llegó a la tercera generación que es el 1700. Ahora estamos trabajando en la quinta generación, que son los computadores muy basados en microprocesadores, computación paralela, trabajando en red. ¿Ya? ¿Y qué es la computación cuántica? La verdad es que la computación cuántica viene a romper cosas. Por ejemplo, la primera cosa que rompe, la complejidad de los algoritmos. O sea, si yo tengo un algoritmo, no sé, pues de orden n, y lo hago con n procesadores, me queda de tiempo constante. Esa es la idea, ese es el sueño máximo. ¿Ya? Pues bien, eso es pensando en computación tradicional. La computación cuántica podría superar todas las consideraciones de paralelismo. ¿Por qué razón? Porque la computación cuántica asume que el problema ya está hecho y solamente tiene que direccionarlo, tiene que buscarlo y lo encuentra. ¿Ya? Pero para eso hay que buscar entre millones, o sea, se requiere una capacidad impresionante. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma que en algún momento sospecho que va a llegar, que va a hacer que los computadores van a ser infinitamente más rápidos de lo que son ahora y tal vez ahí ya pensemos que van a pensar, no sé, uno siempre se empieza a pasar los rollos de ciencia ficción, ¿cierto? Y vienen hace tiempo, o sea, desde que Ah, empezó esta cosa decía que era un cerebro electrónico que pensaba, por lo tanto. Y no, no es tan así. Todavía no lo es, a pesar de la mucha inteligencia que aparece. Pero con máquinas cuánticas seguramente va a ser más fácil, sobre todo por la capacidad de resolver algoritmos en tiempos muy inferiores a los tiempos actuales, que no, se salta, se salta el típico que yo puedo dividir solamente por n, donde n es el número de procesadores. No, ujú. no va a ser eso, va a ser otra cosa, es otro concepto, va a ser otra la medición. Claro, va a ser un cambio de paradigma, que insisto, yo no sé si lo voy a ver. Ustedes deben estar preparados. Ujú. Un cambio de Es paradigma. que, Sí, claro. Esta es la última pregunta del chat que vamos a hacer ya para ir redondeando. ¿El profe sí. ocupa la técnica de procrastinación como motivación para terminar algunas cosas? Es decir, ¿alguna vez ha dejado algo adrede para el final para motivarse aún más a terminar un trabajo o compromiso? Eh, el verbo procrastinar debería estar prohibido, ¿no? Debiera estar prohibido, es un verbo prohibido, pero yo reconozco que soy víctima muchas veces de que dejo para el final. Eh, Pasa algo, eh, por algún motivo, muchas veces uno necesita un cierto grado de presión, cierto grado de estrés para funcionar mejor, para resolver problemas. Entonces, ese grado de estrés surge cuando ya no te queda tiempo. O sea, Mm. en eso creo que somos todos medios parecidos y es una mala costumbre. Pero yo no puedo negar que muchas veces el verbo procrastinar se me atraviesa, se me atraviesa por delante, ¿cierto? Y insisto, deberíamos prohibirlo, porque siempre debería estar más adelante, pero hay algo en esa presión, o tal vez hay algo en los chilenos, ¿cierto? Que estamos haciendo muchas cosas a última hora, sí, creo que eso se da. Creo que muchos No estudiantes sé si, podemos o sea, es relacionarnos. que por eso que nuestro propósito debería ser prohibirlo. Prohibido procrastinar, debería ser una palabra Hay que poner un cartel en la eh, escuela de ingeniería. una palabra prohibida así de este lenguaje. Escucha, no me Hoy no se preguntaron nada procrastina, sobre. mañana sí. Claro, claro, una cosa así. Hay que evitarlo. Porque uno se estresa, al final es un factor de estrés. Pero al mismo Mm, tiempo, con el estrés, todo resuelve el problema. Si no tiene el estrés, uno dice, vamos, tranquilo. No, da lo mismo. mala cosa. Sí. Ujú. Bueno, Yo no me profe, declaro culpable. ahora, bueno, esa fue la última pregunta y más que nada ahora algunas palabras y reflexiones finales que tenga usted sobre en general todo. ¿Qué tal le pareció la sesión, Bueno, las preguntas? en primer lugar, mi agradecimiento por haberme considerado para esta actividad. Considero un privilegio que me hayan elegido para hacer esta inauguración de este ciclo que, bueno, como tal debe ser, debe continuar, ¿cierto? Porque sirve para conocer, sirve para conocer lo que pensamos, sirve para conocer lo que queremos y más que nada, sirve para comunicarnos.
sino para conocer. Mm. Entonces yo les agradezco la posibilidad y bueno, ya saben que pueden contar conmigo para cualquier oportunidad similar que sea necesario. Mm. Mis agradecimientos a todos los organizadores. Creo que el profesor Manzano también está acá Por ahí andaba. Sí, ahí, Sí, moviendo los y ustedes cables. también. claro. Entonces, no, mis agradecimientos más que nada. Igualmente, Y profe. unas palabras en general de ya viendo toda su trayectoria para los alumnos, para la gente que lo está viendo. Bueno, eh, muchachos, sáquense la mugre estudiando. Eso es lo fundamental. O sea, esta es una carrera que no es fácil y para sacarla se requiere una gran dedicación. Yo lo hice en mi tiempo, ¿cierto? Yo no era ningún genio brillante que pasara todo fácilmente. Siempre tuve que y esforzarme, pero no esforzarme en estudiar. Lo peor que puede hacer la gente es estudiar por estudiar. Hay que esforzarse en estudiar para aprender. Y yo debo ser capaz de medir mis aprendizajes. O sea, mis esfuerzos deben tener resultados. Y si en Mm. algún momento no aprendemos, nos damos cuenta que no estamos aprendiendo, debemos recurrir a nuestras ayudas. Hoy en día es fácil, estamos todos comunicados. Si me quedo estancado en el ejercicio, siempre tengo un amigo que está ahí en Facebook o en el WhatsApp, ¿cierto? A quien le puedo preguntar algunas cosas. Si estoy trabajando productivamente, usemos las redes sociales en forma productiva. Pensemos que estudiar es productivo, pero cuidado, aprender es lo que interesa, son los resultados. ¿Ya? Muchas veces el estudiar es una actividad que no conduce a nada más que perder tiempo. Y eso hay que saber manejarlo. Hay que autoevaluarse y decir, ¿aprendí o no aprendí? Siempre algunos de repente lo van a sorprender, ¿cierto? Con alguna cosa que creía que sabía y no sabía. Pero en la medida que haga ese esfuerzo en forma sistemática, de estudiar con el propósito de aprender, las cosas deberían ser mucho más simples, mucho más fáciles. Así lo hice yo por lo menos, con bastante esfuerzo logré sacar mi carrera, bueno, y así he sido en mi profesión siempre, siempre estudiando. O sea, no hay caso, uno no puede, decía un profesor muy sabio que ya falleció hace mucho tiempo, profesor de la Santa María, al momento de titularse, decía, ustedes dejan de ser estudiantes, pero no dejan de ser estudiosos. No se puede dejar de ser estudiosos. ¿Qué significa no se puede dejar de aprender? Eh, y el concepto de alumno, que a muchos no les gusta, ¿cierto? A muchos no les gusta decir que somos alumnos. ¿Por qué yo los llamo alumnos? A diferencia de estudiante. Estudiante es una actividad, ¿cierto?, que uno la hace administrativamente, porque estoy matriculado, soy estudiante. Pero ¿quién es alumno? A mucha gente no les gusta porque alumno es estar falto de luz. Eso significa alumno, falto de luz. Pero eso es lo que se debe interpretar como buscador de la luz. ¿Y qué significa buscador de la luz? ¿Dónde está la luz? En el conocimiento. O sea, yo quiero que nuestros alumnos o nuestros estudiantes sean todos buscadores del conocimiento. Y eso es ser alumno. Así que seamos todos alumnos. Si ustedes quieren un mensaje, seamos todos alumnos. Mm. Busquemos el conocimiento. Eso es lo que es lo importante, eso es lo que nos permite aprender y esta es la idea, o sea, esta es la sociedad del conocimiento. Mm. Entonces, definitivamente acá Estudiamos informática. pusieron como pregunta, pero creo que la respuesta va a ser sí. ¿Un maestro nunca deja de estudiar? Sí. O sea, a ver, Nunca deja de ¿qué estudiar. debo de responderte? Un maestro nunca deja de estudiar. Sí. O Verdadero, sea, nunca deja de verdadero o falso. estudiar. Claro, verdadero. Verdadero, es Verdadero, verdadero, ya, ahí está. es verdadero. Evalúa verdadero. Ya. Entonces, em, bueno, creo que hasta acá llegamos, hasta acá terminamos. No hay Sí, bastante ninguna, productivo. Reitero mis ninguna, agradecimientos. nada más pendiente. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Vamos a seguir haciendo este ciclo. Ya tenemos confirmado al senador Kenneth Puck. Sí. Vamos a estar el 25 de agosto también. Está en la descripción acá el Instagram de la Academia de la Academia IT para que nos puedan seguir. Ahí vamos a ir publicando algunas cosas, algún material promocional para De Bit a Bit. Y, profe, aquí en el chat también le están dando muchos mensajes de amor. Tirando Em, flores. sí,
¿Verdad? Tenemos que hacer esta cosa de la suscripción, ¿ya? Para que se puedan suscribir y nos apoyan esta pequeña charada que se nos ocurrió acá en la academia, ¿ya? Así que, bueno, profe, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que las personas que nos estén escuchando la hayan pasado No, pues, súper la bien. verdad. Y vamos a estar hablando después, Diego. No era que las próximas también nos ven. Y va a seguir interesante. Muchos invitados. Vamos a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Lo peor de la vida es ser fome, ¿ya? Sí. Así que, Hay bueno, vamos a terminar la transmisión. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión en De Vita Bit. de